La razón de que una obra en una visión objetiva sea magnífica es en cuestión del fin último que ésta tiene. Bienvenidos, yo soy Jacob. En esta ocasión hablaremos de un título que si es que tienen un PlayStation 3, PlayStation 4 o PlayStation 5, es ampliamente recomendado. Sin más elementos preliminares, veamos qué tal se sostiene el RPG del 2017. ¿Qué es lo que ocurre en Persona 5? Para nuestro héroe, un chico de preparatoria, ahora debe vivir siendo un estudiante honesto, con un pasado obscurecido, causándole una creciente reputación como el tipo problemático. Gracias al azar, se verá con un acceso a algo más allá de lo físico, el metaverso, un lugar donde la percepción o lo cognitivo y aquello que desconocemos, el inconsciente colectivo, se presentan. ¿Podrá nuestro protagonista cumplir con vivir honestamente, siendo un estudiante, aún con el nuevo desafío que es el despertar de su poder? Puntos negativos. Grandísimos palacios. No por su diseño magno, pero en extensión porque verdaderamente toma un tiempo considerable el avanzar en ellos. En momentos el resultado es que son estresantes, uno en especial es muy tedioso. Personajes vagamente planteados. En lo relacionado al apartado social e historia, los confidentes, o social links, tienen sus detalles. Dos personajes en específico, los cuales no mencionaré para evitar spoilers, de importancia para la trama, optan por, uno, darle muy poco espacio en pantalla, y al otro dejarlo de lado sin marcar la importancia argumental que es que tiene, a la vez que falta contexto con los amos de palacios. Puntos positivos. Visuales atrapantes. Los diseños de los personajes, entornos, el arte, los colores, o por hacer el esfuerzo de conjuntar todo bajo un mismo término, que aquí nos referiremos a tal como la estética, es aquello de valor artístico que se presenta en el juego. Es tan vistoso, interesante, y siendo que aquí tenemos esa magnífica dirección, es como tenemos este gran punto. Música magistral. La instrumentación que muestra de forma deliberada excelencia. La voz poderosa de Lyn, que anima el ambiente, elevándola a una mezcla melodiosa que implementa letras con motivos variados, porta un ímpetu impresionante a este gran aspecto. Y que como nota adicional, tiene un repertorio de seiyus o actores de voz japoneses, por lo que si alguien sigue algún anime o personajes, tiene un elemento bastante a favor. Ideas geniales. Una historia buena con grandilocuentes motivos, con ese explosivo prólogo, nos da la bienvenida a toda una experiencia que pasa a un ritmo increciendo durante toda la aventura. Sus personajes son heroicos, aunque tienen un componente picaresco de forajidos y vigilantes, con temáticas como la determinación, el ser rechazado, hacer lo correcto y desde luego la responsabilidad. Conclusión. En síntesis, cuando una obra puede hacer que quien sea que esté apreciando esta misma, siendo en este caso un videojuego, puede hacer que el jugador llegue a reflexionar sobre su actuar, es entonces que tenemos algo verdaderamente valioso. Eso mismo, como mencioné, es parte de lo que hace de este videojuego una experiencia muy significativa. La propia apertura nos llama a despertar, levantarnos y salir.
avanzar, ir adelante. Vaya manera de hablar al jugador e indicar que esta aventura será algo digno de experimentar en muchos niveles. Uno que es fundamental es la parte social, el relacionarte con los demás, e interactuar, crear amistades y escuchando a quien requiere de algo de espacio, así dando lugar a los tan refinados social links. Persona 5 es un título excelente, debido a lo expuesto anteriormente, bajo la direccionalidad de sus elementos, y propiamente estos mismos, que es donde mejor convergen los puntos más fuertes, puesto que desde lo visual, pasando a lo auditivo y culminando en lo argumental, se entrelaza maravillosamente su mensaje, ya que cuando el momento requiere demostrar melancolía, la canción Beneath the Mask hace uso de su ambiente sintiéndose bastante incómodo, el paso de la gente que parece seguir una rutina sin detenerse, traen una atmósfera bastante efectiva en transmitir su mensaje. En otras palabras, no es difícil ver por qué en esas horas iniciales se siente de sobremanera que nuestro héroe cargue con una pesada máscara social. Sin embargo, aún con ese inconveniente, queda seguir. Life Will Change nos mueve con su psicodelia y su optimismo para adentrarse en el palacio y enfrentar al enemigo. Al igual que la combinación del escenario con melodías instrumentales, como Sweet, Layer Cake, Life Goes On. Las cuales tienen por intencionalidad, debido a su sentido y en relación a su finalidad. Un tema particular que encuentro interesante y puede llevarnos a un debate es la idea de la justicia, sobre qué es y quién puede hacer la justicia.
por su parte ética, de si es feliz aquel que comete injusticias o aquellos que las sufren. Y algo que no es una cuestión en sí, sino que el mismo título entrega, es el mensaje de creer, tener voluntad, puesto que debido a que si una gran coincidencia nos ocurriese, siendo trágica o injusta, es entonces que debemos tomar las riendas de la vida y no dejar que nadie, más que nosotros mismos, seamos quienes hagamos nuestro propio camino, en colaboración con quienes apreciamos y nos apoyan, llegar a una mejor versión de nosotros, quizá así aspirar por la virtud y una vida que valga vivir. Y agradezco mucho que pasen por aquí. Siendo muy sincero, este título a cuenta personal es muy importante. La saga de Persona, al igual que otros títulos, trascienden la experiencia de solo divertir, porque añaden valor en dedicar tiempo a la actividad contemplativa. Por lo que reitero mi agradecimiento, por favor, si es que les gustó, déjenme su comentario, compartan con sus amigos, por si gustan, pasen a mi cuenta de Twitch y únanse al servidor de Discord. Este fue J-Code, nos veremos y sapere aude.